Bienvenidos al programa Legislando con las Mujeres. Estamos invitando cada 8 días a una senadora o representante para que nos cuente qué está haciendo en este país, en lo político, en lo familiar, en el trabajo, con las comunidades. Hoy tenemos una gran invitada, para mí es un honor tener a la senadora Vivian Morales del Partido Liberal. Ella ha sido representante a la Cámara en varias oportunidades, fue la primera mujer fiscal general de la Nación, es una mujer constitucionalista, educadora, ha dado derecho constitucional en diferentes universidades, en la Tadeo, en la Universidad Nacional. Para mí es un honor, senadora, que hoy esté con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, Luz Adriana, y para mí un gusto tener semejante lujo de entrevistadora. Muchísimas gracias. Bueno, una de las leyes más importantes que ha dado un paso a las mujeres en la política fue la ley 581 del 2000, la ley de cuotas, donde se establece una ley del 30% de las mujeres en todos los espacios públicos. Cuéntenos de esa ley que nos abrió esta posibilidad a nosotros y después de 17 años hemos avanzado. A ver, Luz Adriana, yo creo que después de la ley del plebiscito que le permitió el voto a la mujer, la ley más importante en tema de participación política de la mujer ha sido esta ley, que no fue fácil sacarla. Yo era una parlamentaria muy joven y la tuve que presentar 6 veces consecutivamente, o sea, desde que era representante a la Cámara, 4, y luego en Senado volví a presentarla, salió la ley, que exige que mínimo el 30% de los altos cargos directivos del Estado sean para las mujeres y en las Cortes. Eso empezó a generar pues, unas grandes transformaciones, lentas porque son transformaciones culturales, es decir, uno no puede poner únicamente porque el mandato de la ley, eso también requiere como cambios en la sociedad y en el estilo de ver el poder. Entonces, por ejemplo, al principio hubo incluso ternas que se seguían presentando solo por hombres una vez expedida la ley, que nos tocó demandar ternas porque no hacía caso el propio presidente o las propias altas cortes. Hoy ya es una realidad, por ejemplo, que nunca viene una terna de la corte sin una mujer. Ya es algo que uno da por hecho. Entonces, esos son los cambios culturales a los que me refiero. En segundo lugar, el tema de la participación a nivel nacional en los ministerios. Ya se han hecho acciones cuando un presidente de la República ha tenido una cuota por debajo, es decir, hoy la cuota del 30% son por lo menos 5 ministras. Ha habido ocasiones en que ha habido 3 o 4 y se han presentado acciones, entonces ya un presidente de la República llega y sabe que tiene que contar con 5 ministras, es algo como cultural. Sin embargo, pues a nivel de otra participación, la participación misma política, en ese momento la ley no la extendió al Congreso y a las corporaciones públicas porque constitucionalmente con lo que había en ese momento no se podía obligar en ese momento a los partidos a incluir cuotas para las mujeres. Eso ya también cambió y por eso es que estamos luchando ahora que haya una ley de alternancia y de paridad de lo que se llama cremallera, que no me gusta mucho, hombre, mujer o mujer, hombre, es decir, que siempre haya en la lista 50 y 50. ¿Por qué? Porque fíjate que el 30% ya están en las altas cortes, bueno, nos estamos acercando en los ministerios, pero por ejemplo en las alcaldías apenas el 11% son mujeres, en las asambleas apenas el 17%, en los consejos apenas el 14%, y eso a qué obedece, a las dificultades de la mujer para participar en la política. Los partidos políticos hoy siguen siendo muy machistas. Eso lo sabemos nosotros. Eso lo sabemos. En esta reforma política que se viene, se van a involucrar esos puntos importantes para que las mujeres tengamos esos espacios y sigamos avanzando. Yo diría que uno de los principales obstáculos es también la parte económica, porque las mujeres no tienen acceso o no tienen esas capacidades para hacer las campañas, porque uno sí ve mujeres empoderadas en la política. Yo te cuento que yo voy a una vereda lejana de mi departamento, el departamento de Caldas, y uno encuentra 3 mujeres.
Y esas 3 mujeres son las que manejan el acueducto, son las que manejan la junta, son las que manejan el centro de salud. O sea que las mujeres están empoderadas, necesitan es capacitarse, necesitan tener unos ingresos y necesitan estos espacios para que podamos seguir avanzando. Necesitan que los partidos políticos y las organizaciones políticas las promuevan. Porque uno se encuentra que cuando están haciendo listas para Senado dicen, tráigame nombres de mujeres para rellenar. Sí. Entonces necesitamos que los partidos lleguen no solo arriba, desde la base, o sea, lo que tú dices, los consejos, fíjate que lo que dices tiene mucha razón. Hoy el 40% de las juntas administradores locales son mujeres, porque es distinto, porque es una participación más comunitaria, más imbricada en la misma organización social y en el trabajo. Claro que las mujeres hemos sido las que sostenemos todas estas organizaciones comunitarias y políticas, pero el reconocimiento no llega a saltar ya a las organizaciones en donde toman las decisiones, como los consejos, y es de verdad por falta de recursos. Las mujeres no tenemos la plata para hacer política, ni como nos hemos metido en eso no tenemos la forma de buscar quién la financie. A mí siempre me ha costado mucho trabajo pues pensar quién me puede ayudar a financiar y por eso he terminado haciendo la casa y siempre con préstamos que luego pago con los sueldos del Congreso. Entonces, ese tema tiene que venir primero como una orden a los partidos políticos para que no solo, mientras sigamos poniendo solo el 30%, pues los partidos las ponen en cualquier puesto. Y mientras no haya listas cerradas, pues tampoco se garantiza, porque con listas cerradas, el fenómeno hoy, por ejemplo, en el Senado ya tenemos el 22%, y la mayor parte de esas mujeres llegó en la lista del Centro Democrático. ¿Por qué? Porque era una lista cerrada, sí, y venían en un orden. Entonces, eso es posible si, por ejemplo, puede ser el 30%, pero en una lista cerrada y en lugares, por lo menos cada 2 hombres, entonces una mujer. Pero hay que hacerlo obligatorio, porque si no, siguen cumpliendo aparentemente una cifra, pero no llegan las mujeres a las corporaciones públicas. Así es, tenemos que seguir capacitando y casi que obligando a dar esos espacios para las mujeres. Así es. Bueno, vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8,000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Tenemos un proyecto empresarial y lo queremos desarrollar a través de la economía solidaria. Una empresa que pertenezca a todos sus asociados y genere beneficios económicos y sociales por igual, donde todos puedan participar de las decisiones de la empresa y contribuir con sus ideas y talentos. Donde puedas unirte o retirarte de la organización de manera voluntaria, una empresa responsable con su entorno y con la naturaleza. En organizaciones solidarias podemos orientarte. Haz parte de la economía solidaria.
¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, senadora, un proyecto de ley que ha sido muy sonado en el país, un referendo para exigir que todas las adopciones fueran realizadas por parejas conformadas por hombres y mujeres. Eso fue una gran polémica en este país. Yo quisiera que nos contara todo ese proceso y en qué va en el Congreso de la República esa ley. Gracias, Luz Adriana. Mire, tal como lo dice la Constitución, me parece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Lo dice la propia Carta de las Naciones Unidas. Y en Colombia, debido a cambios de jurisprudencia en la Corte Constitucional, se fue también cambiando la noción que está en la Constitución de lo que es la familia. Yo considero que esos temas que tocan tan profundamente la fibra de la sociedad no pueden ser decisión únicamente de 5 magistrados o de 9 magistrados. Normalmente son 5 o 6 los que votan y con salvamentos de voto y declaraciones de voto, y yo considero que esos temas deben ser materia de una gran discusión social. ¿Por qué? Porque también obedecen a cambios culturales, y los cambios culturales, como lo has visto, que te dije en la ley de cuotas, no se imponen solamente, tienen que ser producto de una sociedad, de un proceso. Por eso consideré que era importante, y consideramos una cantidad de personas que compartimos unas creencias, que este tema fuera de discusión y que lo resolviera el pueblo. Yo soy profundamente democrática y yo creo que los temas más graves de la sociedad a veces tienen, o sea, nos sobrepasan, incluso a los congresistas. Mira, por ejemplo, el tema de la justicia. Ya sabemos que aquí no vamos a poder resolver el tema por mil razones, y creo que el pueblo tiene que consultarse. Entonces, por eso pedimos esa consulta, que fue aprobada por el Senado. En la Cámara, en comisión primero, fue negado, con una tremenda presión política del gobierno, que a mí me molestó mucho, porque es que el gobierno debe respetar la iniciativa ciudadana y respetar al Congreso en estos debates, y está en apelación en la Cámara para saber si continúa o no continúa su trámite. En todo caso, tiene algo muy importante: abrió una gran discusión. Sí. La gran discusión nacional, puso al país a reflexionar sobre un tema. Creo que hay que volver a pensar en los temas de familia, Luz Adriana. Cuando dicen los temas de violencia en la mujer, uno se pone a pensar, leyes hemos sacado todas. Pero aquí no hemos sido escasos en leyes, sobre todo desde que se creó la Comisión de la Mujer, porque ahí nos ocupamos de las tareas de presentar leyes y proyectos de ley para la mujer. Yo creo que legislar ya no hay nada más que hacer, pero el tema es de cultura y sociedad. Son temas esos de familia, hay que volver a pensar en otro tipo de políticas que no solamente son las políticas o punitivas o sancionatorias. Hay mucho que hacer desde el punto de vista de la educación y de la cultura. Así es, yo también creo profundamente en todos esos procesos culturales, porque no con que las leyes, digamos que ya el 30% o el 50% de las mujeres pueden participar, es un proceso que debemos construir desde las bases, es una posibilidad que le debemos dar a las mujeres y también a los hombres de que lo entiendan. Yo también creo profundamente en los procesos culturales, porque son procesos que los interioriza uno y los generaliza en todas las actividades que nosotros debemos hacer, y debemos empezar desde la base, desde las comunidades. Bueno, senadora, yo no voy a perder esta oportunidad de que hablemos, decimos las mujeres y dice mucha gente, ¿cómo será tener una presidenta mujer? Yo la he visto que ha estado en todas esas escenarios importantes ya, mostrándose como una candidata presidencial. Yo sí quiero saber, una mujer que ha tenido toda esta trayectoria, ¿por qué quiere ser presidente y cómo se ve y cómo veríamos un país con una mujer presidenta? Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la mujer. Las grandes oportunidades
políticas las hemos visto ya en América Latina, varias mujeres han alcanzado la presidencia, y a mí me interesa mucho pensar que lo que puede aportar la mujer, no es que yo sea mesiánica, Luz Adriana, pero sí sé que tenemos una manera de pensar diferente, un enfoque de la realidad diferente, que somos más dialogantes que impositivas, que nos gusta más trabajar, digamos, de una manera horizontal que imponer verticalmente las jerarquías, que tenemos una conciencia del tema de la justicia social, porque si tú ves, las mujeres han presentado una cantidad de proyectos de naturaleza social. Eso mismo que decíamos, de la participación de la base comunitaria, la mujer preocupada por las cosas de la cotidianidad de su sociedad. Yo creo que esa visión es importante aportarla a nuestra política, sobre todo cuando ahora resentimos un desgaste de la política tradicional. Los partidos políticos lamentablemente entraron en una crisis terrible. Los liderazgos políticos, que haya 30 candidatos a la presidencia, ¿de qué te habla? De que hay crisis de liderazgos. Total. Y entonces es hora de darle la oportunidad a liderazgos nuevos. Y yo creo que la mujer genera un liderazgo nuevo. No digo mesiánico, porque también hemos visto casos de presidentas y de funcionarias corruptas, pero creo que sí hay una manera de hacer las cosas distinta. Y al país hay que darle la posibilidad de que escoja por esa manera de hacer las cosas de manera diferente. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de que nosotros tengamos unas mujeres de este talante para asumir estos retos. Desde la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer, no solamente venimos trabajando con las congresistas que hacen parte, estamos invitando a toda la bancada de mujeres para que trabajemos unidas, para que generemos espacios en las regiones, para que llevemos nuestro trabajo a las asambleas y a los consejos, para que esta red que nosotros estamos construyendo por el país cree como esas semillas de que tengamos un país de más mujer, más democracia. Esta semana te cuento que mañana miércoles vamos a hacer el lanzamiento de esa campaña nuevamente, Más Mujer, Más Democracia, donde estaremos en compañía con la Oficina de la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, porque vamos a hacer un trabajo muy grande en todas las regiones, capacitando a las mujeres y acompañando a las mujeres. Hoy fue un programa yo creo que muy interesante y un ejemplo grande para las mujeres de este país, que vea que hay mujeres comprometidas con este trabajo. Senadora, yo le quiero agradecer por estar acá, por sacar un tiempo para contarle a las mujeres qué está haciendo, y le quiero dar el último espacio para que usted se dirija a todas las personas que nos ven contando cuáles son sus expectativas. Creo que lo que viene para el país es crucial. Estamos en esos momentos de la historia de cruce de caminos. Hay ya una base de un conflicto que aparece superado, pero hay mucho por construir, porque frente a esa gran expectativa del país de paz, también puede venir una gran desesperanza, si no se logra consolidar situaciones de justicia social, de enfrentar los nuevos conflictos, porque desaparece uno, pero tenemos sembrados 10 conflictos más en nuestra sociedad. Y yo pienso que en ese escenario nuestra participación como mujeres es muy importante para el país. Yo quisiera pensar que los partidos políticos, así no saliera en la reforma política, se tomen en serio el tema de que más mujeres, más democracia, y nos incluyan realmente en puestos en que podamos llegar y nos den todo el apoyo para salir adelante. Y espero de verdad que muchas mujeres podamos ocupar esos lugares de liderazgo nacional para esta nueva ventana que se abre para el país, porque yo sí creo que estamos construyendo en este momento una nueva historia. Es que salir de 50 años de conflicto abre unas grandes oportunidades o unas grandes desesperanzas. Así es, damos los últimos cortes institucionales y ya nos volvemos a ver. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros,
las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Alrededor del mundo existen más de 230.000 organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados, que agrupan a cerca de 1.000 millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25.000 organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. En esta visión o en esta apertura que tenemos después de este proceso de paz, que tiene tanta expectativa todos los ciudadanos, un proceso de paz que se dice que en el mundo el de Colombia es el único que se ha hecho con una gran equidad de género. Yo quisiera que nos contaras un poco más de esa ventana que se abre para todos los colombianos, cómo la miramos, cómo lo manejamos desde las diferentes temáticas, desde los diferentes contextos. A mí me preocupa una cosa de este proceso que vivió el país. Sí, se cerró un conflicto con las FARC, sí hay unos señores desmovilizados, hay una entrega de armas, pero lo triste de todo esto es que se cierra un conflicto, pero se abrió un conflicto enorme en nuestra sociedad, que lo vemos hoy con la polarización. Yo pienso que el mayor esfuerzo del liderazgo tiene que concentrarse en superar esa polarización y por lo tanto en afirmar lo que se ha conseguido sin negarnos a modificar o a cambiar muchas cosas con las que una gran parte de la gente no está de acuerdo. Es decir, debemos dejar de ser tan implacables en las posiciones polarizantes del país y hay que, por eso te decía, que se puede generar o una gran expectativa o una gran desesperanza, porque es que un país polarizado no avanza. Y una de las grandes apuestas que tiene que tener el país es sobre construir cómo vamos a construir el progreso económico de aquí para adelante. Estamos en una gran crisis económica, el país tiene que encontrar unos nuevos motores de impulso, que deben ser básicamente para mí tema de agroindustria, tema de ecoturismo, pero además tiene que fortalecerse mucho el tema de seguridad ciudadana. Nos damos cuenta que hoy, a pesar de que ya las FARC dejaron de estar en muchos sitios, hay una serie de crecimiento de grupos armados organizados que están sembrando temor en la sociedad. Entonces vienen enormes retos, no podemos decirle al país, no, ya salimos del conflicto y estamos en el país de las maravillas, no. Es el momento en que políticas serias y responsables nos pueden sacar adelante, pero políticas polarizantes pueden llevar a un abismo porque hay muchos procesos de paz que una vez terminados oficialmente generan una etapa de tremendas violencias, como pasó en Guatemala o en El Salvador. Estoy completamente de acuerdo, nosotros ya tenemos que dejar el momento de hablar de la paz o de hablar del proceso y de hablar de un desarrollo económico del país, porque la gente también
quiere una inclusión, pero en ese desarrollo económico, ¿para dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el campo? ¿Qué vamos a hacer con las tierras? ¿En qué vamos a trabajar todas las personas? ¿Cómo nos vamos a educar? Y de pronto en ese proceso se tendrán que hacer por eso las mujeres tenemos esa capacidad de entender que no es tan así ni tan así, no, hay que mirar cómo vamos organizando para salir adelante de esta gran expectativa que tienen los ciudadanos de que el proceso de paz ya quedó, pero ¿para dónde vamos? Yo creería que el país está entendiendo y los posibles candidatos, hay una baraja gigante, pero tienen que entender eso, que sí, nosotros... No se puede apostar a la mezquindad de unos, de que todo se acabe y volver trizas, no. Pero tampoco a otra parte que quiere apabullar a los que piensan distinto. Este país tiene que abrirse un camino en donde sí puede haber oposición política, pero un camino con tolerancia y con sentir respeto. Que tenemos que generar causas comunes. Por ejemplo, la salida de la difícil situación económica. Ahí tendremos que empezar a tener acuerdos, Luz Adriana, porque yo pienso que esa precisamente es el mayor problema del país. Si no hay ni siquiera plata para el posconflicto, entonces ¿cómo es que se va a decir que va a salir adelante? Firmamos, pero ¿dónde van a salir los 100 billones de pesos que se necesitan pensando en las inversiones que tienen que hacerse en todas estas zonas? Firmamos, pero ¿cómo vamos a hacer para que esa juventud que se siente excluida de la sociedad, que está hoy en los grupos armados organizados y en los caminos de la delincuencia, encuentre un camino distinto, una posibilidad diferente, para que salga de engrosar estas filas? Es que hay sociedades, hay sitios en donde el desempleo juvenil es altísimo. Tú no le estás dando esperanza a los jóvenes menores de 24 años. ¿Y entonces hacia dónde van? Hacia donde se les presentan las puertas abiertas, que son las economías ilícitas y los grupos ilícitos. Son temas de mucha responsabilidad y seriedad en el país que no nos pueden permitir seguir quedándonos entre el sí y el no. Eso se tuvo que superar ya. Sí, eso ya pasó, el sí y el no ya pasó, ya nos tenemos que unir, ya tenemos que construir entre todos, tenemos que dar ese paso, el desarrollo económico es fundamental. Yo leía una encuesta que hicieron la semana pasada y la gran preocupación de los ciudadanos es eso, claro. La gran preocupación es cómo estamos la economía, qué vamos a hacer con todas estas personas que llegan a esta sociedad, y también la seguridad en las ciudades, en los territorios, cómo va a ser. Eso es una gran discusión. Sí, porque todavía no se ve la capacidad institucional del Estado en responder, y además porque también tenemos que salir del tema de que el Estado solamente llega de la mano solamente de lo militar, de la policía, de la fuerza pública. El Estado tiene que llegar con las oportunidades y con la construcción de justicia y de educación a esos niveles. Así es, entre todos tenemos esta gran responsabilidad de construir este nuevo país, un nuevo país donde estamos incluidos todos, donde queremos que los campesinos tengan esa oportunidad de retomar sus tierras, de cultivar el campo, de las mujeres que han sido víctimas, no solamente porque hicieron parte de la guerrilla, sino que fueron las madres, las esposas, los hijos. Entonces necesitamos un país incluyente, un país participativo donde todos podamos trabajar. Bueno, ya sí se nos acaba este programa. Senadora, muchísimas gracias por estar aquí. Como lo dije al principio, para mí como mujer es un honor. Gracias. Es un honor que tengamos mujeres de este talante, comprometidas con el desarrollo del país, capacitadas, que conocen la Constitución, las leyes, la justicia, y una mujer honesta y trabajadora. Mil gracias, Luz Adriana. Gracias por esas palabras tan elogiosas que, viniendo de ti, pues me hinchan mucho el ego. Mil gracias. Bueno, los invitamos a un próximo programa, Legislando por las Mujeres, donde tendremos otra invitada, senadora o representante, que también representa una región diferente de nuestro país y un partido político. Muchísimas gracias.